Atención personas en Canadá con un permiso de trabajo cerrado. Sabemos muchos que viajamos a Canadá con un puesto de trabajo y un salario establecido. Pero ¿qué pasa si trabajamos en Canadá cierto tiempo y a los meses o al año el jefe nos dice, ay, te quiero aumentar el salario o te quiero cambiar de puesto de trabajo? ¿Podemos hacerlo cuando estamos en Canadá con un permiso cerrado? Y voy a contarles a ustedes todo al respecto. Hola a todos, mi nombre es Eddie Ramírez, soy abogada en inmigración canadiense, miembro del Colegio de Abogados de la provincia de Ontario y mi trabajo es servirles a ustedes para que lleguen a Canadá, se queden aquí y hagan vida en este país. Así que vamos a comenzar. Básicamente, pues es normal, ¿no? Uno viaja a Canadá con un permiso cerrado y el jefe lo ve a uno trabajar y como los latinos trabajamos tan bien, los jefes quieren cambiarnos de puesto o aumentarnos el salario. Hoy tengo que contarles a ustedes, personas en Canadá con un permiso de trabajo cerrado, que tengan un LMIA positivo, que estos cambios tanto en el puesto de trabajo como en el salario no se pueden hacer de forma libre. Y si su empleador quiere hacerlos, en muchos casos necesitan aplicar o pedir un nuevo LMIA y por ende un nuevo permiso de trabajo. Así que pendientes con esa información, voy a contarles qué cambios son permitidos y por qué esto existe. Recuerden, esto es únicamente LMIA positivo que me estoy enfocando el día de hoy. Si usted está en Canadá con un TLC entre Canadá, Colombia, México, Perú o por movilidad francófona, esto no aplica en cuanto a salario. Comencemos. Si usted está en Canadá trabajando y desea su empleador aumentarle el salario, los únicos cambios que se pueden hacer en su puesto de trabajo son los siguientes. Puede aumentarle el salario a un monto que sea igual o no más alto de el 2% de aumento salarial. Si su jefe le quiere hacer un aumento de salario, se tiene que sacar la cuenta que ese aumento no equivalga a más del 2% de su salario. Segundo, si quiere llegar su salario al prevailing wage, digamos que su salario era 1 y cuando llegó a Canadá el salario de su puesto, el prevailing wage, aumentó, su empleador puede subirle el salario para llegar igual al prevailing wage. O el tercero, si tiene que adaptarse a la inflación. En este punto, la inflación es el 2.4%. Entonces, los únicos cambios de salario que están permitidos hacer en ese momento en Canadá son del 2% prevailing wage o del 2.4% para llegar al nivel de la inflación. ¿Qué pasa si su jefe le dice, pero es que María, tu trabajo es demasiado bueno y quiero pagarte más? Quiero subirte el salario un 10% más alto. En ese caso, el cambio de salario que su jefe va a hacerle a usted se considera como un cambio que va por encima de estas tres opciones y por ende el empleador necesita un nuevo LMIA positivo. Y aquí es la cosa que se complica, porque si su empleador quiere cambiarle el salario y por ende aumentarle el salario, el empleador requiere un LMIA positivo nuevo y hacer todo el proceso para poder que ESDC autorice ese aumento salarial. Del mismo modo, digamos que usted llegó a Canadá a trabajar y su empleador se da cuenta que el puesto por el que usted vino ya no es el puesto que el empleador necesita y tiene que cambiarle de puesto o transformar sus funciones, el empleador de igual forma va a requerir un nuevo LMIA positivo. Si, digamos, su cargo necesita ser transformado un poquitito y colocarlo en las funciones diferentes, pero la esencia de su posición no cambia, entonces ahí sí no es requerido un nuevo LMIA positivo. Entonces, ¿cuándo no se requiere un LMIA positivo nuevo? Cuando se modifican las funciones un poquito, cuando el aumento salarial no va por encima del 2%, ni va por encima del prevailing wage, ni tampoco va por encima del 2.4% del nivel de inflación. Pero sí, su puesto de trabajo va a ser transformado por completo, requiere un LMIA positivo nuevo. Si le aumenta el salario más del 2%, más o por encima del prevailing wage o por encima del 2.4%, entonces sí va a requerir un LMIA positivo nuevo. Ahora, evidentemente uno va aquí a saltar y decir, esto es injusto, porque esto funciona así, no es posible que uno lo condenen a ganar lo que llegó a llegar a Canadá. Yo los entiendo. Yo los entiendo, pienso igual que ustedes, porque obviamente uno como trabajador siempre aspira a más, a mejor, una promoción, mejor salario, mejor título, mejor cargo, es normal. Pero quiero que entiendan el porqué de esta situación y para poder entender el porqué hay que ir al principio del proceso que los trajo ustedes a Canadá. Cuando un empleador decide traer a Canadá a un trabajador extranjero, en muchos casos el empleador necesita un LMIA positivo.
Para el empleador poder adquirir ese LMIA positivo, tiene que demostrar algo muy importante, y es que él hizo esfuerzos de reclutamiento en suelo canadiense. Y ese esfuerzo de reclutamiento va vinculado a que el empleador colocó su cargo exacto con sus funciones exactas en una página llamada Job Bank, por ejemplo, y colocó el salario exacto que usted iba a ganar. Pero resulta que ningún canadiense o ningún residente permanente en Canadá respondió a ese aviso publicitario y por ende el empleador tuvo la autorización de buscar a ese trabajador afuera. Si ustedes me entienden por dónde va la cosa, quiere decir que si yo como jefe puedo decir, voy a hacer un post de un puesto de trabajo bien feo para mi amigote Pedro, y a Pedro le voy a pagar la hora a 15 y monto ese aviso en Job Bank, evidentemente ningún canadiense va a aplicar a ese cargo, porque ¿por qué un canadiense va a aplicar a ese puesto de trabajo? No, es lógico. Entonces, yo veo que ninguna persona aplica, Canadá ve que pasa eso, ESDC, y ESDC aprueba el LMIA. Pero después, ese empleador corrupto va y le aumenta a su amigote Pedro el salario de 15, lo pasa a 30 la hora, y Pedro gana la hora 30 y se convierte en el director de la empresa. Resulta que si ese empleador hubiese puesto ese trabajo en ese momento en Job Bank y hubiese colocado el título exacto o que la hora iba a ser a 30, quizás otro canadiense, otro residente permanente, sí hubiese aplicado a ese cargo al que ninguno aplicó porque en un principio era 15 la hora. Es allí donde nace la lógica de que Canadá tiene que prevenir que esto suceda. ¿Para qué? Ojo, hay muchísima corrupción con los LM, ya todos estamos al tanto de eso, pero imagínense que esto no existiera. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Digamos que usted está viendo este video y dice, Virgen Santísima, yo estoy ahí, pero no es nada malo, ni mi jefe fue mi amigota ni nada, sino que me trajeron a Canadá y mi jefe vio que yo soy muy bueno y me aumentó el salario, lo veo en consultas todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede pasar? Bueno, aquí vamos a hablar primero de las consecuencias. Digamos que Canadá va y hace una revisión, porque eso sucede. ESDC se llaman evaluaciones random. Ellos van y escogen empleadores de forma random y van y revisan si el empleador está en compliance. Si ESDC se da cuenta que usted no está en compliance, lo que puede suceder es esto. Consecuencias de no compliance pueden entregarle un warning cuando el daño no es muy grande. Un warning es como, atención, cuidado. Segundo, pueden colocarle una multa entre 100,000 por violación hasta un máximo de $1,000,000 anuales. Puede bloquearlo por completo al empleador del Temporary Foreign Worker Program y el International Mobility Program para no poder traer más trabajadores por violaciones serias. Esto es otra historia cuando hay explotación y abuso. Publicar su negocio en la página de los empleadores que no están en compliance. Ahí pueden ver el link, les pongo el link abajo, ahí es donde ven los empleadores que han estado en violación. Y pueden suspender o revocar los LM ya actualmente entregados a los trabajadores. O sea, la cosa se puede complicar. Entonces, ¿qué es lo que los empleadores pueden hacer? Si usted se da cuenta que esto está pasando, vaya a hablar con su jefe y cuéntale lo que está pasando. Yo pongo los links abajo para que los tengan. Hable con su empleador, explíquele lo que está pasando. Y lo mejor que el empleador puede hacer es algo llamado voluntary disclosure. Es el empleador de forma voluntaria comes forward, es decir, se confiesa ante ESDC, le cuenta a ESDC, pues de buena fe, yo buscando el beneficio de mi empleado, le aumenté el salario, no sabía que esto era así, perdón. Esa carta ni Milán la hacemos para ustedes, podemos hacerla por esos empleadores, pueden contratarnos para eso. Mándenos correo al correo que pongo aquí abajo para hacernos cargo de esa carta. En nuestra experiencia, gracias a Dios, ningún empleador se ha visto afectado, pero si esto sucedió, evidentemente hay que hacer un LMIA nuevo. Hay que hacer una aplicación nueva al LMIA, evaluar si ustedes califican por una excepción del LMIA y transicionar a otro tipo de Work Permit y evitar pasar por esa opción nuevamente, pero sí es recomendado que ustedes confiesen ese, digamos, bridge a inmigración y a ESDC para evitar que ustedes a largo plazo tengan problemas con inmigración, ya que estas revisiones pueden hacerse de forma random en cualquier momento y su empleador se puede ver enormemente afectado. Recuerde, si usted viaja a Canadá con un TLC, que es International Mobility Program, o con Francophone, aquí el salario no importa. Si usted va a Canadá ganando 30,000, le aumentan a 35, luego a 40, luego a 50, luego a 100,000, no importa, porque el salario no forma parte de lo que es el TLC.
Sin embargo, si usted va a Canadá a trabajar como carpintero por el TLC, pero en realidad usted trabaja, no sé, en un carro que no sea parte de los TLC, digamos que usted entró por un puesto que sí entraba por el TLC, pero a largo tiempo usted transicionó a ser cajero de la tienda. Un cajero no está en el TLC. Entonces, cuando hay un cambio en el NOC, en la posición, el TLC se muere y ahí sí hay que pedir un nuevo permiso de trabajo. Pero para cambios salariales el TLC no se ve impactado. Pero mucho cuidado con los cambios de trabajo porque el cambio de puesto de trabajo sí puede impactar la validez de su Work Permit, aunque sea por un TLC. Espero que este video sea para ustedes de enseñanza, aprendizaje, también para ustedes o sus empleadores, y lo que podemos servirles para transicionar a un nuevo LMIA, a un nuevo Work Permit o hacer el disclosure a Inmigración Canadá o a ESDC. Aquí estamos para servirles en eMilan Law. Besos para todos, que estén muy bien. Chao, chao.